tenemos una gran memoria, pero tenemos mucho más ganas de salir adelante que atorarnos en el pasado. Tenemos mucho más interés en el futuro que en el pasado. Claro que agarramos el pasado y lo ponemos frente a nosotros constantemente, pero no nos quedamos atorados en el pasado. Una persona que establece su identidad a través de un enemigo común se clava en el pasado, se queda atrasado, se queda allá. Am Israel siempre tratamos de avanzar hacia el futuro. Bueno, hola a todos, buenos días. En 1954, en Oklahoma, había un profesor que se llamaba Musafir Sherif. Me dijeron que es turco. Este señor, en Oklahoma, en Estados Unidos, hizo un experimento. Le llamaron el experimento de la cueva de los ladrones. Así le llamaron. No sé por qué le llamaron así. No tienen razón ni con cueva ni con ladrones. Pero vean cómo está este experimento. Dice así. Agarraron a 22 niños de 11 años. A 11 niños los pusieron en un lado de un campamento en Estados Unidos, en Oklahoma, en un campamento, cabañitas y todo, campamento de verano. Y a los otros 11 niños en otro campamento. Estos niños no sabían que existían estos niños, ni viceversa. A cada uno de los grupos les hicieron actividades de integración. Juegos, esto, el otro, a ver, tienen que hacer su bandera de su equipo, tienen que ponerle un nombre y empezaron a hacer juegos de integración. Se integró el equipo precioso. Unos se pusieron a ellos mismos las águilas y los otros las cobras, las serpientes, las cobras. Cobras y águilas. Y así duraron, esa fue la primera fase del experimento social, que estaban todos unidos, creo que fue una semana. Una semana tan felices, como un equipo, muy bonito. La segunda fase fue que los hicieron que se conozcan, las águilas contra las cobras, se conocieron y empezaron a hacer juegos de rivalidad. Las águilas contra las cobras. Y robo de bandera, y ya saben, y así, y unos contra otros. Y entonces se creó una rivalidad tremenda entre estos equipos. Y empezaron a hacerse bromas unos a otros, y que tú, y que yo, y separados, y tú para allá. Y comían separados aunque podían comer juntos en el comedor, comían cada quien con su equipo, rivales. La tercera fase les hicieron las mismas actividades de integración a las cobras con las águilas, pero ya no funcionó. Ya estaban totalmente divididos. Ya había rivalidad, no se juntaron. Es más, se seguían peleando y tú y yo y para allá y se juntaban en equipos y no estaba nada bien esa integración. Y la cuarta fase, muy interesante, fue que agarraron 3 problemas que solamente entre los 2 equipos, entre todos los niños, podían solucionar. Por ejemplo, de repente se fueron a bañar, no había agua. ¿Qué pasó? No, pues es que se cerró la llave de la toma de agua que está muy fuerte allá donde viene el agua, ¿no? Entonces fueron todos los 22 niños a tratar de arreglar el tema del agua en su campamento y ¡pum! Lo arreglaron y ya regresaron. Esa fue la primera prueba. Después la segunda prueba fue que tenían que juntar dinero porque el chiste es que iban a ver una película y pues en esa época no había Netflix y nada de esas cosas. Entonces tenían que rentar la película. No había dinero para rentarla. Tuvieron que conseguir dinero para juntos ir a conseguir la película. Ya juntaron el dinero. Y la tercera prueba fue que iban en un camino en el camión. Y se para el camión, entonces tenían que empujar todos el camión hasta el campamento. Pues no, 11 solitos no pueden. Entonces los 22 juntos se unieron para ayudar y jalar el camión. Y se dieron cuenta que después de estos 3 desafíos, que los necesitaba a todos, entonces empezaron a unirse otra vez. Hicieron un solo equipo. Y era el campamento tal en vez de los 2 equipos que se llamaban. Este experimento nos hace ver que a veces los desafíos compartidos y el hecho de pertenecer a algo mucho más grande, a un proyecto general, une a las personas. Y esto fue lo que Dios, en estos parshiot,
hace con la construcción del Mishkan. Eran 12 tribus, divididas, fragmentadas, vamos a llamarles, que se quejaban mucho, muchas quejas, que salen de Egipto, no, que si no nos vas a partir el mar, entonces ¿por qué no había tumbas? Le dicen a Moshe, ¿que no había tumbas en Egipto que nos tuviste que traer aquí para matarnos en el desierto? Y nos vamos a morir. Y después no hay agua, nos vamos a morir, se quejan otra vez. Y después que no hay comida y se vuelven a quejar, y queja tras queja tras queja. Y un punto es que después de que construyen el Mishkan, el tabernáculo móvil del desierto, desaparecen las quejas. Porque de repente hay un proyecto en común, hay una idea en común y todos participan en la construcción del Mishkan. Podría ser muy fácil que Dios, cuando invita al pueblo de Israel a construir el Mishkan, diga: señores, cada quien me da, como lo hice en otra ocasión, medio shekel, majatita shekel, medio peso de plata, y me lo van a dar y eso lo vamos a utilizar. Podría decir así. O podría decir un impuesto. Cada quien me da tanto dinero. Y después Moshe o la gente se encarga para comprar, conseguir todos los materiales y construirlo. Pero no fue así. La Parashá nos enseña que Dios invitó al pueblo a donar de lo que ellos tenían. Y cada quien donó de lo que él tenía. Y no nada más materiales que tenían, sino tiempo, habilidad, destreza, creatividad que cada uno tenía. Entonces la propuesta, en vez de ser todos denme dinero, vamos a construir el Beit HaMikdash, fue ¿qué tiene cada quien que aportar en esta construcción? Entonces uno levantó la mano y dijo: pues yo sé trabajar el oro muy bien. Pues vente. Yo sé tejer muy bonito. Pues vente para acá. Yo tengo telas, yo tengo oro, yo tengo plata. Pues todos vengan para acá y cada quien que aporte de lo suyo para la construcción del Mishkan. Hay una pregunta muy interesante y es, la mencionamos la clase pasada, si no me equivoco, pero está bueno que se quede grabada, y es, la Torah tiene 31 versículos en la creación del mundo y cientos de pesukim en la creación del Mishkan, porque es muy importante lo que el ser humano construye. Aquí estamos tratando de enfocarnos en la construcción de lo que hace el ser humano. Y entonces cuando cada una de estas personas trae de lo suyo, de su creatividad, de lo que sale de su corazón, el pueblo empieza a generar una unificación, porque hay un proyecto en común. Hoy en día nos encontramos en un parteaguas en la historia del pueblo judío, que podemos literalmente ir para un lado o para el otro, podemos tomar esa decisión. Por meses pasados vivimos una ruptura en Am Israel tremenda. Discusiones, divisiones, tú para la izquierda y yo para la derecha, tú para arriba y yo para abajo, desacuerdos. Y en eso llegó una guerra, llegó una situación dura a Israel, que de repente nos unifica, nos ayuda a tener un proyecto en común. Y aquí podemos dividir la visión de la unidad de un pueblo en dos fórmulas. Vamos a llamar la fórmula palestina y la fórmula de Israel. ¿Cómo es la fórmula palestina de unir, o la fórmula nazi también, otras fórmulas para unir a un pueblo? Muy sencillo. Y esto lo dice un orientalista llamado Mordejai Kedar. Vale mucho la pena, si hay con subtítulos, pero si entienden hebreo, súper analista de todo lo que está pasando sobre el conflicto árabe-israelí, muy interesante. Y él dice lo siguiente: en Medio Oriente hay países que les fue bien y hay países que les fue muy mal. ¿Cuál es la diferencia entre los países de Medio Oriente que les fue bien y que les fue mal? Su análisis es: los países que les fue bien, como Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, y todos esos países, les ha ido bien porque mantuvieron el método de gobierno antiguo de esa zona. A los países que les fue mal, llegó Europa y los trató de encasillar en los métodos de gobierno occidentales, con una persona en la cabeza, votaciones, democracia, etc. Y no les fue bien. ¿Por qué? En toda la zona de Medio Oriente habían jamula. Una jamula es una tribu. Cada quien tenía su tribu y cada tribu tiene hasta su forma de hablar,
sus costumbres, sus tradiciones, su filosofía, su visión, y casi dentro del Islam también tienen su propio entendimiento de ciertas cosas en el Islam, y cada jamula se mantenía por sí solas. A veces habían batallas entre una y otra jamula, pero era por territorio, entonces cada quien tenía bien definido su territorio y todos en paz y contentos. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa llega y dice, a ver, todo va a ser Siria, entonces todas las 200, 300 o miles de jamulas que había en esa zona, las vamos a reunir bajo un gobierno que se llama Siria. Ustedes ven, si logran ver las fronteras del Medio Oriente, son ilógicas, son líneas que parece que alguien agarró un mapa y dijo, a ver, pon una regla, boom, y empezó a marcar fronteras, ¿no? Entonces, lo que pasa con eso es de que hay muchos problemas, porque cada una de las tribus quiere otra cosa bajo un gobierno que no quiere lo mismo que yo o que tú, entonces va a haber problemas, guerras civiles, etc. ¿No? Y a ver quién tiene más fuerza, a ver cuál es la tribu que va a gobernar el país, etc. Los países que les fue bien en el Medio Oriente es porque el único que tiene autonomía y independencia en esa zona es solamente la tribu que vivía en ese lugar. La tribu de Bahrein, no me acuerdo el nombre de los líderes de la tribu, ellos son los que gobiernan el lugar y no tienen un gobierno externo. Ellos, solamente su tribu son los que gobiernan ese lugar y ya, no hay más tribus. Tienen una independencia. Y es lo que son emiratos. Cada emirato es una tribu que tiene su propia, digamos, independencia y autogobierno. ¿Qué pasó? Que principalmente dentro de la tierra de Israel también había tribus. Por ejemplo, los de Shechem, los de Nablus, no, Nablus de Shechem, los de Nablus, los de Ramallah, los de Hebrón, los de Jerusalén, los de Gaza, los de aquí y allá. Cada uno de estos es una tribu. Y ahí dentro hay una tribu. Y hasta la gente que él puede identificar, que sabe muy bien árabe, que hasta hablan diferente, tienen diferente tonito, tienen diferente filosofía, pensamiento y diferentes líderes, diferente corriente. Pero ¿qué pasó? Trataron de hacer un organismo, la OLP, para que gobierne, o bueno, Hamas, para que gobierne a todas estas tribus distintas. Y entonces, ¿cómo le haces para unificar a estas tribus? ¿Cómo le haces para unificar a todas las tribus, tú siendo el líder y que no se te pongan en tu contra, ¿no? La respuesta es un enemigo común. Cuando tú tienes un enemigo común y una batalla en común, es muy fácil unificar. Se van a unificar para la lucha sagrada del enemigo común que es Israel. Y así unificas, es una filosofía unificadora de todas estas tribus. Nosotros en nuestra historia también hemos tenido enemigos, o sea, como pueblo, tenemos nuestras diferencias, divisiones, y hemos tenido nuestros enemigos comunes. En su época fue los griegos, después los persas, después los romanos, después de sí. Cada época tenemos un ser que nos está tratando de destruir, de devastar, y nosotros podríamos unirnos bajo esa misma filosofía, es decir, tenemos un enemigo común, unámonos ante eso. Hoy en día también podríamos tener esa misma filosofía y decir, tenemos un enemigo común, unámonos para la guerra. Pero en Israel, si nos damos cuenta, tenemos una gran memoria, pero tenemos mucho más ganas de salir adelante que atorarnos en el pasado. Tenemos mucho más interés en el futuro que en el pasado. Claro que agarramos el pasado y lo ponemos frente a nosotros constantemente, pero no nos quedamos atorados en el pasado. Una persona que establece su identidad a través de un enemigo común se clava en el pasado, se queda atrasado, se queda allá. A Israel siempre tratamos de avanzar hacia el futuro. Y cuando avanzas en el futuro, empieza el segundo método, y un método mucho más benéfico en mi forma de ver, para unificar, y es ¿qué construimos en común? Un proyecto en común. Más allá de un enemigo en común, un proyecto en común. Y entonces, sí, en algún momento nos unificó algún enemigo común, pero nos olvidamos rápido de eso porque estamos muy enfocados en
¿Qué queremos construir? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos avanzar? Y por muchos, muchos años, el proyecto común fue Eretz Israel. Construir Israel. El sueño de tener Israel no empezó hace 100 años, con Herzl. Eso nos quisieron vender chance en alguna escuela. Pero no es cierto. El proyecto de Israel empezó desde que salimos de Egipto. Desde que Am Israel sale de Egipto, el proyecto común es: vamos a la tierra de Israel a construirla. Vamos a construir un Mishkan. Vamos a la tierra de Israel. El Mishkan es la representación de lo que vamos a poder construir en un futuro. Y vamos a construir, vamos a lograr, y vamos a hacer, y vamos a deshacer. Y ese proyecto en común empezó hace 3.500 años. Probablemente, ahorita vamos a llegar a eso. Y después, cuando la expulsión, otra vez. Y después la segunda expulsión, otra vez por 2.000 años, tuvimos ese proyecto en común que es regresar a la tierra de Israel, construirla, arar el campo, comer de la tierra y recibir las bendiciones y las profecías de la tierra de Israel. Y eso nos unificaba. ¿Qué unificaba a un judío de Siria, de Turquía, con un judío de Alemania? Que los dos tenemos un proyecto en común que es Eretz Israel. Queremos ir a construir eso. Eso fue uno de los proyectos en común. Otro proyecto en común fue tratar de, por ejemplo, la Torah. La Torah, su cumplimiento, las mitzvot, el estudio de la Torah fue un proyecto en común unificador. Tuvimos un shiur en la semana, el sábado en la noche. La verdad que increíble, a ver si voy a dar shiur esto el viernes en la tarde, sobre el Keter Aram Soba. El Keter Aram Soba, en síntesis, en cortito, es un libro que hoy en día existe, que está en el Museo en Israel, el Museo en Jerusalén, perdón, Museo en Jerusalén, Museo en Israel está en Jerusalén. Es donde están los rollos del Mar Muerto, que parece como dicen que es como una cebolla, aunque esa es la estructura de la tapa de los jarrones del rollo del Mar Muerto. Ahí abajo, en esa cueva, digamos, en ese subterráneo, está el Keter Aram Soba. Es un libro que es como si fuera encuadernado, o sea, no es un rollo, que tenía toda la Torah, desde Bereshit hasta Divrei Yamim, bueno, aunque Divrei Yamim lo pone en medio, pero hasta el final de todo, tenía toda la Torah, y aproximadamente tiene hoy en día 1100 años. Se escribió en el año 900, pero más allá de ser muy antiguo, aparte de ser muy antiguo, es preciso. Lo escribió un sofer y lo revisó y lo puntuó el más experto de la historia del mundo de puntuación de Dikduk, de gramática judía, que fue Ben Asher. Ben Asher lo puntuó y por lo tanto tiene mucha respaldo ese libro, y de ahí en adelante ese libro ha sido el libro más importante para puntuar y para letras, para saber qué letra va y qué letra no va en el Sefer Torah. Maimónides vio este libro y a través de este libro basó los Sefer Torah que él revisó, que él escribió, y aparte, entonces vemos que este libro, aparte de ser un libro muy antiguo, fue un libro que unificó a Am Israel, unificó al pueblo de Israel, porque todos estaban bajo el mismo, aunque son detalles pequeños de cómo puntuar, pero es tan importante para Am Israel como tener un Sefer Torah. Entonces, que unificó. Y este libro, entonces el Rabbi Yosef Karo mandó una puntuación que estaba basada en este libro a Europa, y Europa también se basó en eso. Y entonces vemos que hubo una unificación de Europa con Oriente, con España, con Maimónides, a través de un libro que es la Torah. La Torah nos ha unificado porque es un proyecto en común. Es un proyecto de cumplimiento, de un pacto que tenemos todos con Hashem en común. Es ese proyecto en común que nos une más allá de un enemigo en común. Tenemos un proyecto en común. Claro que un enemigo hay ahí, pero ese enemigo lo que está causando es que mi proyecto en común se está dañando. Y tengo que proteger mi proyecto en común. No tengo que voltearme y decir, me voy a enfocarme en la parte de destrucción negativa. No, yo quiero proteger mi proyecto, que es Eretz Israel, es vivir, es tener esa libertad de poder brillar en el mundo, y este enemigo me está dañando ese proyecto. Yo estoy tratando de proponer esta idea para cambiar el chip y decir, tengamos un proyecto común, y entonces unificar a Am Israel.
a través de un proyecto en común. Vean qué interesante está este aspecto. Hay un filósofo que se llama Alan Watts. Alan Watts habla mucho sobre el tema de cómo una persona a veces necesita de la otredad, de la otra persona que es contraria a mí, para reivindicar, para establecer mi identidad. En un ejemplo claro, hay una película de Batman, El Caballero de la Noche se llama. Batman, El Caballero de la Noche. ¿Ok? Cuando está de enemigo el Guasón. Una película muy famosa y muy bien hecha. La verdad que es de las mejores películas del mundo. Batman contra el Guasón. El chiste es que tiene mucha filosofía detrás. Nietzsche, existencialismo, tiene mucha filosofía detrás de la película de Batman. Entre paréntesis, los creadores de todas los cómics y todo lo que es el mundo de los superhéroes eran Yehudim, que están tratando de reflejar los héroes que no tuvieron ellos. Muchos de ellos sobrevivientes de la Shoah, que no tuvieron a ese héroe, no tuvieron a ese Superman que los salvó y soñaban con alguien que los salve, en esos momentos de dificultad. Entonces plasman como esas frustraciones a través de los superhéroes, a través de los cómics, a través del héroe, a través del villano y el héroe. Entonces queremos ser salvados, Bueno, y dentro de esta película hay muchísima filosofía. Y una de las partes que toca, aparte de la lucha de valores establecidos contra la no existencia de valores y muchos otros temas filosóficos, habla sobre este concepto de que Batman necesita al Guasón y el Guasón necesita a Batman. ¿Qué quiere decir? Solamente una persona que se cree y dice de sí mismo que es una persona correcta, que es una persona justa, bondadosa, necesita muchas veces que existe una persona malvada, cruel, que no hace el bien, para poder autodefinirse y decir, yo no soy como ese, yo soy distinto a él. Es una identidad creada a través de que hay alguien que no es como yo, y yo me tengo que separar de ese que no es como yo, pero él tiene que existir. Si dejaría de existir el malo del cuento, pues ya no podría compararme contra nada, entonces ya no sería el bueno. Tiene que haber, y el malo necesita al bueno para poder decir yo no soy como ese. Entonces tiene que haber estas divisiones. Yo tengo mi identidad mucho antes de todos los males. Yo no soy bueno porque hay alguien malo y entonces tengo que revertir. Yo soy bueno porque ese es mi proyecto, porque yo creo tanto en mi proyecto que así lo debo de demostrar, no porque exista alguien. Y cuando ¿sabes por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando deje de estar Hamas? ¿Qué va a pasar cuando deje de estar Hitler? ¿Qué va a pasar? Se va a acabar mi proyecto porque se acaba mi enemigo común. O vamos a tener que inventar un enemigo común. Vamos a tener que ponernos en el puestito de la víctima para tener ese enemigo común o ese maltrato en común y poder unificarnos. O poder generar la identidad de, mira, yo soy bueno porque yo soy el pobrecito y él es el malo. Y Amisrael nunca ha estado en esa posición. Amisrael siempre hemos sido buenos aunque no hay un malo. Hemos estado unidos aunque no haya un enemigo en común. ¿Y qué nos ha unido? Un proyecto en común. ¿Cuál es ese? Hay un ejemplo bajado ahora sí a nuestra vida particular, más allá del pueblo de Israel, sino nuestra vida particular. Hay muchos casos, películas del tema, sobre cuando una pareja se casan y tienen familia, y tienen hijos, tienen un proyecto en común, que es criar a estos niños, sacarlos adelante, educarlos. Y la pregunta grande que han hablado muchos de los terapeutas familiares, de los terapeutas en pareja, psicólogos, es ¿qué pasa cuando ya no existe este proyecto en común? ¿Qué pasa cuando ya no hay hijos? Cuando se casan todos los hijos, o en Estados Unidos que se van de la casa bien temprano, a los 16, 17 años, se vuelan. ¿Qué pasa cuando de repente el nido se queda vacío?
es un tema difícil, porque había un proyecto en común y ya no hay este proyecto en común. Y entonces, ¿qué nos une? ¿Qué nos genera esta unión? O sea, todas las parejas como yo, que todavía estamos en ese proceso, que estamos en eso, la constante pregunta que, bueno, mi esposa es más preocupona que yo en ese aspecto, constantemente me lo dice. ¿Qué nos une más allá de nuestros hijos? Porque da miedo qué pasa cuando el nido se vacía. Cuando ya no hay ese proyecto común. ¿Qué otro proyecto tenemos en común? ¿Qué otros sueños tenemos en común? Pues ya no es en común, porque pues, ya son de ellos, pues yo los veo a cada rato. Es difícil, porque hay que buscar un proyecto en común. Y así, no nada más con la pareja, sino también con los hijos y también con los amigos. ¿Qué te une con tus hijos? ¿Qué te une con tus amigos? ¿Qué te une con tus padres? ¿Qué proyecto en común tienes con ellos que te une a ellos, que te hace buscar algo en conjunto? Y la pregunta que nos tenemos que hacer en relación a Am Israel es, ¿qué proyecto tenemos en común con todos los Yehudim del mundo? ¿Qué me une a mí en ese proyecto con un judío que está en Rusia, con un judío que está en Argentina, en Estados Unidos, en Israel, en cualquier lugar del mundo? ¿Qué me une? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? Si la respuesta es, a los dos nos quería matar Hitler, no está tan buena tu respuesta. Porque ¿qué pasa 1, 2, 3 generaciones cuando ya se nos olvidó? Cuando ya pasó lo de Hitler, ya se nos olvidó, ya nadie me quiere matar ahorita. Y fue una respuesta común. Nos une porque a ti y a mí, si nos estaría ahorita Hitler acá, nos hubiera matado por igual. Es una respuesta válida, pero muy floja. Una respuesta que carece de profundidad. ¿Por qué pasa cuando se nos olvida lo que o ya no sentimos esa sensación? El enemigo, pero ¿qué pasa cuando no hay un enemigo? Ahora, eso es algo importante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una pareja tiene hijos, casa a todos sus hijos y de repente ya tiene que buscar otro proyecto común? ¿Qué pasa o qué pasó cuando nuestro proyecto en común era Eretz Israel? Y de repente ya lo tenemos. Cumplimos ese sueño. Un chance no en su plenitud final, pero ya lo tenemos. Ya lo encontramos ese sueño. Ya estamos ahí. Es como que ya casamos a los hijos. No hay de mantenerlo. Ok, entonces debemos... Ahora, ¿qué pasa cuando se nos olvida y lo damos por hecho? ¿No? Damos por hecho que lo tenemos, damos por hecho que ya está. Entonces lo que debemos hacer es sentarnos a pensar ¿qué queremos construir? ¿Qué queremos construir de aquí a mañana como Am Israel? ¿Qué queremos ganar? ¿Qué queremos generar? Y pasa lo mismo en comunidades. De repente, cuando llegaron aquí los Yehudim a América, pues no había nada, tenían que construir escuelas, comunidades, y de repente, ¿qué pasa cuando ya lo damos por hecho? Ya lo tenemos, miren, aquí está ya precioso, hay escuelas, ya hay kashrut, ya hay Torah, ya hay lugares de estudio, ya hay todo, ya está perfecto. ¿Ahora qué? ¿Qué queremos lograr en común? ¿Cuál es nuestro proyecto que sigue? ¿Qué es lo que avanza? Y es lo que nos va a unir. Es lo que nos va a unir, así como estos niñitos que cuando tuvieron que empujar el camión todos juntos, entonces encontraron algo en común y una hermandad que los hacía unirse. Entonces debemos de buscar nosotros ese mismo camión que empujar entre todos y entender que cada ser humano tiene que aportar a ese proyecto, tiene lo que aportar. Si pensamos que es un proyecto de uno o es un proyecto que algunos van a hacer y los otros no están integrados, entonces es un proyecto de pocos, no es un proyecto en común. Ese proyecto en común debe de pensar en todo Am Israel, en lo que tiene que entregar cada uno de Am Israel. Si no, es un proyecto que no te va a unificar. Hace poquito vinieron unos rabinos de Israel con esta propuesta sobre entender el valor. Y creo que eso es lo que hemos tratado de fundamentar, de enseñar en estos años, el rabino Chikurel y un servidor, que cada uno de Am Israel, un poquito más observantes, un poquito menos observantes, más para allá, más para acá, todos tienen que aportarle a Am Israel. Hace como un año ya pasó, que de repente hay lugares en donde
por ejemplo, la Hebra Kedoshá, digo, hay muchísimos voluntarios, etcétera, y solamente reciben a personas con cierto perfil, cierto nivel religioso o cierto nivel de observancia, y a otros no. No me quiero meter en detalles para no spoilear, para no aquí hacer la shonara, pero hay lugares que esas son sus reglas. Aquí en la comunidad, bendito el Dios, y también no es que tenemos así una Hebra de 200 personas, bendito el Dios, recibimos a Baruch Haba, el que quiera hacer la mitzvah, y no nos fijamos qué tan observante es, qué menos, qué más. Bendito el Dios, aquí tenemos el que quiera y real el que tenga el corazón, bienvenido para hacer la mitzvah. Y hace como un año, me acuerdo que nos tocó una mitzvah difícil, emocionalmente y también físicamente había mucho trabajo. Me acuerdo ver aquí a Rubén, a Joel, a todos los de la Hebra, chavos, que realmente, probablemente si una persona los pondría con un scan del común denominador de lo que llamamos religioso, entonces saldría no religioso, ¿no? No Shabbat, no esto, ok. Pero cuando yo los vi haciendo la mitzvah, con todo su corazón, con toda su entrega, de verdad no sabes, se les ve en la cara el amor a Hashem, el amor al pueblo de Israel, el amor a lo que estaban haciendo y cada cosita que hacían, increíble. Le dije a Rubén en ese momento, le dije, qué maravilla, cómo podemos darnos cuenta que cada uno del pueblo de Israel tiene algo que aportarle al pueblo. Está bien, no haces esto, pero ¿qué sí puedes hacer? Enfoquémonos en qué sí puedo otorgarle a Israel y cómo sí puedo ser parte de este proyecto en común. Y qué maravilla que todos pueden tener algo que otorgar. Lástima que en lugares no ofrecen, porque pues cuánta gente podría otorgar esto y nada más no te dejan. Y qué maravilla que están acá otorgando eso. Ojalá que algún día puedan crecer en su observancia, me encantaría, qué precioso. Pero hoy estás otorgándole eso a Israel y eso es maravilloso y eso es precioso y valorado. No hay que desvalorar lo que cada uno pueda aportar al proyecto que se llama Israel. Ojalá que todos podamos ser parte, aportar lo nuestro, ver esto como un proyecto en común, ver esto como algo que estamos construyendo juntos y construir así como construyeron el Mishkan, construir a Israel, ver en eso nuestra unificación y nunca separarnos, nunca dividirnos, porque tenemos mucho que aportar, mucho que crear y tendremos muchos enemigos en común. Si nos están dañando el proyecto que tenemos, que es a Israel, es grave y tenemos que taparlo, tenemos que hacer lo que es necesario. Pero va a haber uno y va a haber otro y va a haber otro y va a haber otro y el proyecto seguirá porque el proyecto es lo importante. El crecimiento y lo que construimos en conjunto. Ojalá que eso nos una siempre y que vamos siempre a estar unidos y que eso traiga paz, que eso traiga tranquilidad, que el hecho de que estemos unidos traiga pronta paz a Israel, que hagamos puras alegrías y que siempre estemos interesados mucho más allá en el proyecto que en los enemigos en común. Buenas tardes a todos.